Mis padres vendieron la casa en la que vivieron 30 años y le entregaron cada dólar, 650.000, a mi hermano como regalo de bodas. Apenas tuve tiempo de procesar esa traición cuando llegó la siguiente. Cuando me negué a desalojar a mis inquilinos para que ellos pudieran quedarse conmigo por un tiempo, aparecieron en la propiedad con maletas, golpeando la puerta como si ya fueran los dueños del lugar. Ese fue el momento en que me di cuenta de que no solo estaban cruzando un límite. Estaban invadiendo mi vida, y lo que hice a continuación los dejó atónitos de una manera que nunca vieron venir. Probablemente debería empezar por contarles quién era yo antes de que todo estallara. Mi nombre es Noray, y durante los últimos 8 años, he construido un pequeño pero próspero estudio de diseño de interiores y muebles personalizados a base de pura terquedad y aserrín. La mayoría de los días me encontrarías con una camisa de lino, vaqueros y mi gastado delantal de cuero, con el pelo recogido, lijando tablas de nogal mientras el calefactor del taller zumbaba en la esquina. Es el tipo de vida que la gente subestima hasta que ve lo que esas manos pueden hacer. Y quizás esa ha sido siempre mi historia, subestimada hasta que se la presiona demasiado. Crecí en una casa donde las reglas no se decían, pero eran tajantes. Derek, el único hijo, era la inversión. De mí, la hija, se esperaba que fuera comprensiva. Escuché esa palabra durante toda mi infancia. Sé comprensiva cuando Derek reciba la bicicleta nueva. Sé comprensiva cuando el campamento de verano de Derek cueste más que todo tu año escolar. Sé comprensiva cuando tu hermano necesite ayuda con la universidad, pero tú ya te las arreglarás. Así que me las arreglé. 3 trabajos a tiempo parcial a la vez, comiendo sopa instantánea de $1, consiguiendo a duras penas un título que pagué yo misma. Mientras tanto, la matrícula de Derek se transfería directamente desde la cuenta de mis padres en el momento en que vencía. Mi madre solía decirlo con una sonrisa, como si fuera un cumplido. Las chicas no necesitan tanta ayuda, cariño. Eres más fuerte. En ese momento, no me di cuenta de que lo decía literalmente. Menos ayuda, más carga. De adulta, mantuve la distancia, no porque no los quisiera, sino porque podía respirar mejor cuando no me encasillaban en el papel de la hija eternamente responsable. Luego me casé con Ethan, la primera persona que realmente me vio, no la versión moldeada por la culpa o la obligación, sino la mujer que luchó para abrirse camino en el oficio que amaba. Compramos una casa acogedora en Highlands Ranch y empezamos a hablar de formar una familia, mañanas tranquilas con café en el porche, listas de nombres por la noche para el bebé que crecía dentro de mí, el tipo de futuro apacible que había trabajado años para ganar. Y parte de esa estabilidad provenía de la propiedad de alquiler en Lakewood, una pequeña y constante inversión que compré con mis propios ahorros. Jake y Amanda vivían allí, una pareja joven que intentaba salir adelante. Pagaban a tiempo, mantenían el lugar limpio, nunca causaban problemas. En mi opinión, eran el tipo de inquilinos por los que cualquier propietario haría lo imposible por conservar. Por eso, cuando mis padres llamaron una tarde, sonando sin aliento de la emoción, no tuve ninguna razón para prepararme. Me dijeron que habían vendido su casa de 30 años de recuerdos. El columpio del porche que papá construyó, la cocina que mamá pintó 3 veces. Me los imaginé finalmente tomando cruceros, dedicándose a la jardinería, asentándose en una vida más tranquila. Incluso sonreí cuando mamá describió lo rápido que se vendió la casa. Entonces lo dijo. Le dimos el dinero a Derek. Los $650.000. ¿No es maravilloso? Pegué el teléfono a mi oído, esperando la parte en la que se reía o decía, es broma, o incluso hacía una pausa lo suficientemente larga como para escuchar mi silencio, pero ella siguió hablando, enumerando las comodidades del ático que Derek había encontrado en el centro. Y entonces llegó la frase que removió algo profundo dentro de mí. Nos mudaremos a tu propiedad de alquiler por un tiempo. Simplemente diles a esos inquilinos que se vayan. No recuerdo lo que dije después de eso, algo plano y educado, el tipo de respuesta que das cuando tu cerebro se desconecta para protegerse. Colgué y me quedé mirando la pared de mi estudio mientras el olor a roble recién cortado flotaba a mi alrededor, agudo y reconfortante. Mis padres acababan de darle a mi hermano $650.000 y, sin dudarlo, habían decidido que mi propiedad, mi inversión, se convertiría en su plan de respaldo. Ni una petición, ni una conversación, solo una expectativa envuelta en un sentimiento de merecimiento. Se lo conté a Ethan esa noche. Él estaba de pie en el mostrador de la cocina,
con las manos apoyadas en el granito, escuchando sin interrumpir. No estarás considerando desalojarlos, ¿verdad?, dijo suavemente. Por supuesto que no. La respuesta fue inmediata, instintiva. Ni siquiera es legal. Y no está bien, añadió. Asentí, pero mi estómago se apretó porque sabía lo que se venía. Mis padres no manejaban bien los límites. Los arrollaban. Las llamadas comenzaron a la mañana siguiente. Primero mamá, con su voz melosa y frágil. Nora, cariño, sonabas estresada ayer. Solo necesitamos un lugar por un tiempito. Luego papá, más severo. Tu madre está disgustada. Deberías arreglar esto. Me repetí una y otra vez. No puedo echar a inquilinos con un contrato de arrendamiento válido. Es ilegal. No es ético. Pero la lógica solo funciona con personas dispuestas a escucharla. Al mediodía, mamá estaba llorando. Por la tarde, papá me sermoneaba sobre la responsabilidad familiar. Al día siguiente, parientes de los que no había sabido nada en meses de repente tenían mi número memorizado. La tía Patricia llamó a las 7 de la mañana. Tus padres dieron todo para ayudar a Derek a empezar su vida, y tú no puedes hacer una cosita tan pequeña. No es algo pequeño, dije. Bueno, tú eres la que tiene éxito, espetó. Deberías ayudar. Ese era el guión. Yo era la capaz, la fiable, la hija cuya comodidad era negociable porque podía soportarlo. Derek me envió un mensaje de texto esa tarde. Necesitan un lugar donde quedarse. Sé flexible, hermana. Sé flexible. Como si esa fuera la frase mágica que pudiera borrar las leyes de arrendamiento o la decencia básica. No respondí. Pero la verdadera explosión ocurrió 3 días después. Estaba en mi estudio lijando el borde de una encimera de arce cuando mi teléfono vibró sin parar. El nombre de Jack iluminó la pantalla. Su voz temblaba en el momento en que respondí. Nora, hay gente en la puerta diciendo que se mudan. Tienen maletas. Están gritando. Se me encogió el corazón. Descríbelos. Es una pareja mayor. Dijeron que son tus padres. Por supuesto que lo eran. Le dije que se quedara dentro, que no abriera la puerta, que yo iba de camino. Luego cogí mis llaves, todavía con polvo en los vaqueros, y conduje a través de Denver con el pulso martilleando contra el volante. Cuando giré en la calle de Lakewood, los vi al instante. Mis padres en el porche delantero, 2 maletas grandes a su lado, bolsas de supermercado colgando de la muñeca de mamá como si estuvieran registrándose en un alquiler vacacional. Mamá golpeaba la puerta con tanta fuerza que el marco vibraba. Papá estaba de pie, rígido a su lado, con aspecto de estar ya ensayando el sermón que me daría por ser difícil. Salí de mi coche. ¿Qué estáis haciendo? Mamá se giró, furiosa y aliviada a la vez. No nos dejan entrar. No es vuestra casa, dije. Es propiedad familiar, insistió, como si decirlo lo hiciera verdad. Papá dio un paso hacia mí. Llevamos casi 2 semanas en un hotel esperando que arregles esto. Vosotros creasteis esa situación, respondí. Vendisteis vuestra casa. Regalasteis vuestro dinero. Eso no convierte mi alquiler en vuestro plan de respaldo. La voz de mamá se quebró, cambiando a su bien practicado tono de corazón roto. ¿Cómo puedes hablarnos así después de todo lo que hemos hecho por ti? Jack entreabrió la puerta apenas una pulgada. ¿Necesitamos llamar a alguien?, preguntó en voz baja. No, dije. Luego miré directamente a mis padres. Pero lo harán si no os vais. El porche quedó en silencio. El tipo de silencio agudo y vibrante que precede a que algo se rompa. Y en ese momento, entendí exactamente a qué me enfrentaba. No a la confusión, ni a la desesperación, sino a un sentimiento de merecimiento tan profundo que realmente creían que mi vida existía para amortiguar sus decisiones. Se fueron del porche ese día solo porque Jack cogió su teléfono como si fuera a marcar. Papá murmuró algo sobre, esto no ha terminado. Mamá lloró lo suficientemente alto como para que los vecinos se asomaran por las persianas, y luego arrastraron sus maletas de vuelta al coche como 2 personas gravemente ofendidas.
Los vi alejarse con un dolor frío y hueco extendiéndose por mis costillas. No era culpa. Era la constatación de que este era solo el primer intento. A la mañana siguiente, la narrativa había cambiado y, al parecer, se me había asignado el papel de villana. Mi teléfono se iluminó antes del amanecer con un mensaje de mi primo Brandon. No puedo creer que abandones a tus padres así. Luego otro de la tía Patricia. Hemos oído que te negaste a dejarlos quedarse. Están prácticamente sin hogar. Sin hogar. Esa fue la palabra que eligieron, a pesar de que mis padres habían entregado voluntariamente todos sus ahorros a Derek sin pensarlo dos veces. El chat de grupo al que me habían añadido a la fuerza se llenó de mensajes pasivo-agresivos sobre el deber familiar y honrar a los mayores. Ni una sola persona preguntó qué había pasado realmente. Ni una preguntó por Jaque y Amanda o el contrato de arrendamiento legal. Esto no era preocupación. Era una campaña de culpa coordinada. Ethan me observaba leer mensaje tras mensaje mientras yo estaba sentada en la isla de la cocina, con una mano en mi vientre. Puedes bloquearlos, murmuró. Lo sé, dije. Y lo sabía. Pero bloquearlos no resolvía la verdad más grande. Mis padres creían que tenían acceso ilimitado a mi vida, a mi hogar, a mis recursos. Si no lo detenía de forma limpia ahora, se extendería a cada parte del futuro que intentábamos construir. Por esa época, empezaron a llegar noticias sobre Derek. A través de mi prima María, una de las pocas voces neutrales, me enteré de que el banco había denegado la solicitud de hipoteca de Derek para el ático. Necesitaban una verificación de ingresos. Me dijo que él no tenía ninguno. Sin el préstamo, no podía cerrar la compra. Sin cerrar la compra, el depósito, los $650.000 de mis padres, no iba a volver. De repente, su urgencia tenía sentido. Lo habían apostado todo al sueño de Derek y ahora no tenían dónde aterrizar. 2 días después, el propio Derek llamó. Mira, dijo, sonando molesto en lugar de avergonzado. Las cosas están un poco apretadas ahora mismo. Brittany y yo todavía tenemos que pagar el lugar de la boda. Son solo $18.000. ¿Puedes ayudar? Solo $18.000, como si guardara fajos de billetes en la despensa para momentos como este. Ni siquiera dudé. No. Su silencio no fue de sorpresa. Fue de ofensa. Vaya, dijo. Qué hermana tan solidaria. Solidaria. Otra palabra retorcida como un arma. Esa noche, después de otra ronda de mensajes de parientes insistiendo en que diera un paso al frente, algo dentro de mí se asentó. Abrí mi portátil y empecé a escribir un correo electrónico. No emocional, no defensivo, sino factual. Una cronología de los hechos, capturas de pantalla del contrato de arrendamiento, registros de la venta, cada detalle en un lenguaje claro e innegable. Al final, añadí una línea. Si alguien cree que mis padres merecen una vivienda más que mis inquilinos, por favor, háganme saber cuándo pueden mudarse con ustedes. Luego le di a enviar a 30 personas. A la mañana siguiente, el chat de grupo estaba en silencio. El silencio después de mi correo electrónico duró casi un día entero, lo suficiente como para que yo esperara brevemente que lo peor había pasado. Pero el sentimiento de merecimiento no desaparece. Espera, se remodela y regresa con una máscara más suave. Era una mañana de sábado a principios de primavera. Ethan y yo estábamos en la cocina, la luz del sol se derramaba sobre los mostradores mientras discutíamos juguetonamente sobre nombres de bebé. Por primera vez en semanas, sentía los hombros relajados. Mi teléfono no vibraba. Mis padres no habían llamado. Incluso Derek se había callado. La paz se sentía extraña, pero cálida. Entonces sonó el timbre. No una vez, sino repetida e insistentemente. Ethan miró por la entrada. Su voz bajó de tono. Nora, son ellos. Abrí la aplicación del timbre y allí estaban, mis padres en el porche, bien vestidos, como si vinieran a una cena festiva en lugar de emboscar a la hija a la que habían estado atacando durante semanas. Mamá sostenía un ramo de flores. Papá llevaba una bolsa de la compra. Mamá se inclinó hacia la cámara, sonriendo de una manera que parecía más una actuación que una disculpa. Cariño, hemos traído los ingredientes para tu estofado favorito.
Déjanos entrar. Ethan me miró. Esto es manipulación. Lo sabía. Lo sentí en la opresión de mi pecho. La forma en que su voz tiraba de un viejo instinto de calmar, de ceder, de facilitar las cosas. Ese fue el papel que desempeñé toda mi infancia. Pero ya no era esa niña. Papá se aclaró la garganta, hablando directamente a la cámara. Hemos tenido tiempo para reflexionar. Cometimos errores. Hablemos como adultos. Hablemos como adultos. Una frase que había usado cada vez que quería el control disfrazado de razón. Me quedé donde estaba, apoyada en la pared del pasillo, con el teléfono todavía en la mano. No abrí la puerta. Mamá continuó, con la voz temblorosa. Por favor, cariño. Hemos estado alojados en un sitio horrible. Estamos cansados. Te echamos de menos. Ethan susurró. No están aquí para disculparse. Están aquí para conseguir acceso. Tenía razón. Cada lo sentimos era vago, condicional y convenientemente emparejado con una petición para que hiciera exactamente lo que ya les había dicho que no haría. Cuando no respondí, el tono de papá cambió al instante. La actuación se resquebrajó. Nora, esto es infantil. Abre la puerta. Mamá le hizo eco, más fuerte. Somos tus padres. ¿Merecemos respeto? Respeto. Usaban la palabra como una cuchilla. Cuando ninguno de los dos nos movimos, papá retrocedió y se cruzó de brazos. Si no nos dejas entrar, nos quedaremos aquí hasta que lo hagas. No puedes ignorarnos para siempre. Mi pulso latía con firmeza, sin pánico, solo con claridad. Este era el momento. La escalada final. Querían una escena, una grieta, cualquier señal de que podían hacerme volver a la sumisión con la culpa. En su lugar, abrí la aplicación del teléfono y marqué la línea de no emergencia de la policía. La operadora respondió. Exhalé. Necesito denunciar un allanamiento continuo. Los mismos individuos de un incidente previo en mi propiedad de alquiler. Ethan me observaba con un orgullo silencioso. Yo también me observaba a mí misma, como alguien que finalmente entra en la vida que quería. Afuera, mis padres seguían hablando, sin saber que acababa de hacer la llamada que redefiniría nuestra relación. Piensa en el bebé, suplicó mamá de repente, como si la mención de mi embarazo pudiera ablandarme. ¿No quieres que estemos involucrados? No así, pensé. No con posesión en lugar de amor. Papá volvió a llamar, más fuerte esta vez. Nora, deja de ser dramática. Era casi risible viniendo de las personas que estaban montando una intervención en la puerta de mi casa con flores y culpa. Cuando el coche de policía giró en nuestra calle, sus cabezas se volvieron bruscamente hacia él. El rostro de mamá se descompuso al instante. La mandíbula de papá se tensó. Ambos retrocedieron, inseguros por primera vez. El oficial se acercó con calma. Señora, señor, la propietaria ha solicitado que abandonen la propiedad. Mamá señaló hacia la puerta. Somos sus padres, ella está confundida. No lo está, dijo Ethan desde detrás de mí. El oficial asintió hacia ellos. Tienen que irse ahora. Ya se les ha pedido antes. Papá miró directamente a la cámara, con los ojos duros. Te arrepentirás de esto, Nora. Pero el arrepentimiento nunca estuvo sobre la mesa. El alivio sí. Se fueron lentamente, dramáticamente, como actores esperando que el público sintiera pena por ellos. La puerta del coche se cerró de golpe, el motor se encendió y se marcharon sin decir una palabra más. Cuando el oficial se fue, Ethan me rodeó con sus brazos. No lloré. En cambio, algo dentro de mí se desbloqueó, silenciosa y decisivamente. Una respiración que había estado conteniendo durante años finalmente abandonó mi cuerpo. Pero el día no había terminado. Esa tarde, mi teléfono volvió a vibrar. Derek. Casi no respondí, pero la curiosidad ganó. ¿Qué has hecho? Ladró. Mamá está histérica. Papá está furioso. Protegí mi casa, dije. Los humillaste. Ellos crearon la situación, respondí. Puse un límite. Se burló. Increíble.
Me lo dieron todo para construir mi futuro y tú ni siquiera puedes darles un lugar donde quedarse. Ahí estaba. La jerarquía al descubierto. Te lo dieron todo a ti, dije suavemente. A mí no. Un largo silencio se extendió entre nosotros. Vas a pagar por esto, Siseo. Colgué. Pero el verdadero final no fue una llamada o una confrontación. Llegó 2 días después en un sobre sencillo entregado en el nuevo apartamento de mis padres, el de una habitación que finalmente habían alquilado cuando todas sus opciones se desmoronaron, una notificación formal redactada por mi abogado. Cese de allanamiento o enfrentarán más acciones legales. Cualquier intento adicional de entrar en mis propiedades sería documentado y presentado. Según María, mis padres se pusieron pálidos al leerlo. No enfadados, no devastados, sino conmocionados. En las semanas siguientes, el ruido a mi alrededor finalmente se calmó. Mis padres se mudaron a un modesto apartamento de una habitación en las afueras de la ciudad. Nada parecido a la vida que habían imaginado cuando le entregaron a Derek $650.000, pero era el único lugar que podían permitirse. Las llamadas de los parientes también se desvanecieron, una vez que se dieron cuenta de que la versión de la historia que les habían contado no se sostenía frente a contratos de arrendamiento y el informe policial. El sentimiento de merecerlo todo es ruidoso al principio, pero muere rápidamente cuando nadie lo alimenta. Jake y Amanda se quedaron en la casa de Lockwood, agradecidos y constantes, enviándome actualizaciones sobre el jardín que habían plantado en el patio trasero. Su amabilidad se sintió como si el universo me recordara que había elegido a las personas adecuadas para proteger. En casa, la tranquilidad regresó, una tranquilidad real, del tipo que se asienta en las paredes y se queda. Ethan y yo terminamos la habitación del bebé, pintando las paredes de un suave verde mientras la luz del sol entraba por la ventana. Cada pincelada se sentía como reclamar algo: espacio, seguridad, un futuro no manchado por la manipulación. Por primera vez en mi vida, mis límites no fueron cuestionados ni castigados. Simplemente existían, y la vida al otro lado de ellos era pacífica. Mirando hacia atrás, la gente asumió que la parte más difícil fue llamar a la policía por mis propios padres. No lo fue. La parte más difícil fue darme cuenta de cuánto tiempo había vivido más pequeña de lo necesario, haciéndome más pequeña para mantener la paz, aceptando migajas de respeto porque me dijeron que las hijas debían ser comprensivas. Pero la paz construida sobre el silencio no es paz en absoluto. Es rendición. Y el día que dejé de rendirme, mi vida finalmente se abrió. Puede que mis padres nunca entiendan la línea que tracé, pero esa línea es la razón por la que mi hijo crecerá en un hogar moldeado por el amor, no por la obligación. Ese es el legado que elijo. Si alguna parte de mi historia te resultó familiar, comparte tu experiencia en los comentarios. Y si quieres más historias reales sobre límites familiares y encontrar tu voz, asegúrate de suscribirte para no perderte la próxima.